tener debido a la abstracción imposible de esta soberana independencia, que rendirse y capitular sin condición para permitir que se la tome, se la venda a cualquier precio. Y ahí plantea que el valor de la soberanía universitaria está en plena descomposición justamente por todos los ataques actuales a la autonomía universitaria y a la libertad académica también. Si no, le pueden preguntar a los colegas colombianos que están teniendo que exiliarse en distintos países, profesores universitarios. En medio de la tormenta, para ir cerrando, que amenaza hoy a la universidad, y dentro de ella a unas disciplinas más que a otras, esa fuerza de resistencia, esa libertad que uno se toma de decirlo todo en el espacio público, tiene su lugar único y privilegiado en lo que se denomina las humanidades, cuya definición convendrá afinar, construir y ajustar más allá de una tradición que también hay que cultivar. Pero ese principio de incondicionalidad se presenta en el origen y por excelencia en las humanidades. Lo podemos discutir. Vamos a pasar rápido con esto. Bueno, yo les dije que profesar, según Derrida, viene viene de profesar. ¿Qué significa profesar? Al precipitar estas cuestiones que recuerdan a sí mismos unos deseos virtuales tomados por realidades, como mucho unas promesas apenas serias, parezco profesar una fe. Profesar es comprometerse declarándose, brindándose como, prometiendo ser esto o aquello, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es prometer. Bueno, esto se los dejo. La resistencia incondicional sobre la que ya hablé. Y lo último que querría plantear antes de cerrar es recordar algunos aspectos del nacimiento de la libertad académica y de la autonomía universitaria en América Latina, que tuvo su origen en la Universidad Nacional de Córdoba en la reforma de 1918, que en el caso europeo tuvo que esperar unos 50 años, ¿sí?, para que se pensara algo parecido. También les dejo las características de la reforma universitaria y por último este hermoso dibujo que en el festejo de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba muestra un poco cuáles fueron las luchas que se dieron en estos casi 100 años que se van a cumplir en el año 18, con gobierno, autonomía, la libre, universidad pública, gratuidad y todas esas cosas que hemos sabido ganar. Gracias. De nuevo, buenos días a todos y todas, y realmente en las exposición de nuestro vicerrector y ahora de Judith, creo que lo que decíamos en la inauguración de un espacio de aprendizaje, de intercambios, se inicia tempranamente en esta feria internacional. Como es un panel, la técnica implica abordar el mismo tema desde diferentes perspectivas. En este caso, mis referentes para la participación fundamentalmente es el debate y la praxis, es decir, la teoría y la práctica integradas que se viene dando alrededor de estos temas desde el Consejo Superior Universitario Centroamericano, o SUTA, que integra a las 21 universidades públicas y autónomas de Centroamérica, porque, por ejemplo, en el país tenemos universidades públicas que no son autónomas. Por ejemplo, la Universidad de la Defensa, que depende directamente de la Secretaría de Defensa, o la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, que es una institución de educación superior que depende de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y donde todas sus autoridades son nombradas por los ministros correspondientes. Entonces, de las 6 públicas, tenemos 3 que no son autónomas, la otra es la Universidad Nacional de la Policía. De tal manera que de las 6, solo la Nacional de Agricultura
la Universidad Pedagógica Nacional y la Nacional Autónoma somos miembros del SUCA. Y como les digo, ha sido un tema de mucho debate en el SUCA en los últimos 10 años. Si entramos a la página web del SUCA, hay por lo menos 4 relatorías de encuentros centroamericanos que fueron dedicados a este tema, lo cual en parte se debe a que en la región centroamericana las universidades con alguna frecuencia son objeto precisamente de intentos o a veces de concreciones que lesionan estas 3 dinámicas universitarias, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva de los debates, de las reflexiones, pero también de las acciones y estrategias propuestas del SUCA, es que voy a realizar mi intervención. Un primer punto sería que la relevancia social, la autonomía universitaria y la libertad académica signan, es decir, marcan la historia de desarrollo de nuestras universidades. Me atrevería a decir en América Latina, quizás en el 18 en Córdoba no hablábamos de relevancia, creo que Judith nos ubicó muy bien cómo históricamente se fue desarrollando esta categoría. Es reciente, pero ya en muchas de las reivindicaciones de Córdoba, de una u otra manera, se daba una connotación a lo que hoy llamamos relevancia social, es decir, una universidad al servicio del pueblo, una universidad vinculada estrechamente con las aspiraciones de dignificación de la vida de las poblaciones. Entonces, ya con otros conceptos, con otras categorías, de igual manera la autonomía, bueno, lo acabamos de ver en la caricatura, es una reivindicación central de la reforma de Córdoba, pero también de todas las reformas universitarias que se han dado en América Latina, y aquí incluso en algunos debates con universidades europeas uno identifica que para Europa la autonomía es otra connotación completamente diferente. En cambio, en América Latina y en Centroamérica la connotación principal de autonomía es fundamentalmente política, no tanto académica. Quizás lo académico viene posteriormente, pero la reivindicación o la categoría de autonomía universitaria en América Latina tiene esa connotación fundamentalmente política. En cambio, en Europa es una connotación más académica, en el sentido de un espacio para que se presenten y se debatan y se defiendan públicamente las diferentes escuelas de pensamiento, etc. En cambio, en América Latina la autonomía, o sea, tratar de que la universidad no esté subordinada ni sujeta a los diferentes tipos de poder, ¿verdad? En general. Ayer eran quizás más los poderes dictatoriales, hoy son más los poderes empresariales, pero al final esa búsqueda de que la universidad mantenga, defienda, profundice su identidad universitaria frente a estos poderes que buscan subordinar la universidad a ellos. Y la categoría también de libertad académica, que quizás inicialmente y en Córdoba se traducía más como libertad de cátedra, pero que también en el proceso de desarrollo de la Universidad Latinoamericana ha ido, sin perder esta primera idea central de la libertad de cátedra, se ha ido ampliando, ¿verdad?, hacia otros ámbitos. Por ejemplo, Carlos Zunderman, uno de nuestros académicos más sólidos centroamericanos, nicaragüense, fundador de mucho de lo que hoy tenemos en el SUCA, tiene dentro de sus últimas publicaciones
precisamente uno dedicado al tema de autonomía y libertad académica, y Carlos Tunnerman dice, claro que la libertad de cátedra, bien entendida, sin estas también utilizaciones más en función de agendas, muchas veces de grupos gremiales, etc. Dice, pero hoy la libertad académica toca, por ejemplo, lo relacionado con la ética de la investigación, que a su vez debe vincularse con una ética para el desarrollo de nuestros países. Entonces, como ya no es solo en la individualidad de la libertad de cátedra, el profesor en ese acto educativo con sus estudiantes, sino también tocando nuevos ámbitos relacionados ya con una libertad académica para contribuir a mayores libertades colectivas dentro de cada uno de nuestros países. En esa línea que decía Carlos Tunnerman ya nos plantea. De tal manera pues que todas estas categorías tienen un proceso de construcción histórica, pero también social, porque si bien es cierto, por ejemplo, en nuestra propia universidad decimos, y así lo creemos, que durante casi 3 décadas perdió autonomía, ¿verdad? En el sentido que los grupos de poder político, sobre todo, eran quienes decidían el qué y el para qué de la universidad, pero aún en ese periodo hubo un proceso de vinculación de la universidad con la población, con los diferentes grupos de sociedad civil del país, y también un vínculo muchas veces no a favor de la autonomía ni de la libertad académica con el propio Estado o gobierno o los gobiernos del momento, pero siempre ha habido ese proceso de construcción histórica y social de las 3 categorías, es decir, no es la universidad en sí misma que las ha desarrollado, sino en este permanente vínculo con la sociedad y con el Estado. Un segundo punto que quiero abordar es que hoy y a futuro estas 3 categorías, por lo menos desde Centroamérica y desde Honduras, necesitan una relectura. Es decir, creo que no podemos quedarnos en un ejercicio nostálgico que a veces lo hacemos de la reforma de Córdoba de 1918. Nosotros mismos como universidad iniciamos en el 2005 con la nueva ley orgánica de la universidad un proceso de reforma universitaria que yo diría muy acertadamente la comisión de transición que lideró esos 3 primeros años del proceso decidió ya no seguir hablando de la 4ª reforma, de la 5ª reforma, de la 6ª reforma, sino que la reforma universitaria sea un proceso permanente, porque si existe esa dinámica de vinculación con la sociedad, no podemos estar haciendo artificialmente periodos de reforma, sino que habrá que estar reformando aquello que la sociedad y el desarrollo del país así lo requiera. Por eso ya no hablamos de la 4ª reforma, hablamos de la reforma universitaria, precisamente para ir asumiendo progresivamente que la reforma es permanente. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, escucho a Judith y dice, bueno, hay algunos autores que plantean que un ejercicio de autonomía es que los profesores sean elegidos por concurso. Yo diría, nuestra universidad quizás ha ido más allá. Las autoridades somos elegidas por concurso público de oposición, y un concurso público centroamericano, o sea que el rector, los vicerrectores, los decanos, los directores de centros regionales pueden ser centroamericanos.
Y de hecho, cuando se abren los concursos públicos en la página web del SUCA, se convoca a todos los académicos centroamericanos a que se presenten a los concursos de oposición por mérito. Creemos que somos como un caso casi único en América Latina y surge la pregunta, bueno, teníamos más autonomía cuando eran elegidas las autoridades por votación de un cogobierno, o hemos ganado grados de autonomía con un proceso público que ha ganado grados también progresivos de transparencia, etc. Creo que hay algunas investigaciones tratando de dar, pero surge la pregunta, ¿verdad? Si no será también otro espacio de autonomía que se ha ganado dentro de lo que es la gobernanza o la gobernabilidad de la universidad. Entonces, ¿por qué el punto de la necesaria relectura, por lo menos en Centroamérica, está claramente definido? Primero, porque enfrentamos unos estados cada vez más debilitados. Consideramos que después de la oleada neoliberal que sacudió fuertemente región andina, cono sur, tardíamente llegó la oleada neoliberal a Centroamérica. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita debatiendo, y creo que sí se logró abrir un espacio con el presidente de la República, un anteproyecto de ley de protección social. Lo que Brasil hizo en el 88, lo que Colombia hizo con la ley 100 en el 93, cambiar todas las reglas del juego de la protección y de la seguridad social. Y cuando vemos el anteproyecto, un 80% es una mala copia de la experiencia colombiana, que ya va a su tercera reforma de la ley de protección social, en donde el eje central es lo que llama la ley la descentralización, que es transferir a ONGs y a entes privados la prestación no solo de los servicios de salud, sino de todo lo que es protección social, desde préstamos para vivienda, los seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Es una expresión más de un Estado que a partir del 90 se debilita, y me imagino que Fernando tendrá también historias similares en Guatemala, en Costa Rica, que ha sido el modelo de Estado. Lo vemos también como el debilitamiento del Estado costarricense es progresivo. Entonces, frente a ese Estado, la autonomía reivindicó mucho en su momento la libertad de la universidad frente al Estado o el gobierno como poder. Pero entonces también hoy estamos viendo que parte del ejercicio de la autonomía universitaria en Centroamérica pasa por contribuir desde las universidades al fortalecimiento de la institucionalidad pública. Es un desafío grande en Centroamérica, por lo menos, cómo la universidad contribuye a fortalecer una institucionalidad pública que se nos va de las manos, ¿verdad? Las empresas estatales de telefonía, de electricidad, de agua, todo puesto al mercado, al mejor postor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la universidad hace gestión del conocimiento para buscar fortalecer la institucionalidad pública? A través de la formación de los liderazgos técnicos, a través de los estudios que sustenten políticas públicas de beneficio colectivo. Entonces, tenemos ahí un escenario que nos plantea desafíos importantes y que forma parte del ejercicio de la autonomía universitaria y de la libertad académica de hoy en la Universidad Centroamericana. Tenemos también una Centroamérica altamente conflictiva. Están ustedes, duele decirlo, en el país más violento del mundo, que no está en guerra, aunque hemos bajado la tasa de homicidios, creo que ahorita está en 78, dijo el ministro de Seguridad, pero para no estar en guerra estamos. Entonces, eso es parte de una conflictividad social creciente
en donde también entonces el ejercicio de autonomía y de libertad académica no es absoluto, como lo planteaba Judith. Tenemos unos referentes de país, de sociedad, que nos imponen los límites, sin negar, por ejemplo, que la investigación, lo decía el vicerrector, es un ejercicio de creatividad, pero en un país de recursos escasos, la creatividad individual, me atrevería a decir, quizás debería de estar subordinada al bien colectivo, al bien común. O sea, no se trata de que yo, investigadora universitaria, tenga mi tema de interés personal y lo quiera trabajar. Ok, hágalo. Pero que los recursos institucionales de la universidad tienen que estar alrededor de ejes y de temas estratégicos relacionados, en el caso de Centroamérica, por lo menos Guatemala, El Salvador, Honduras, con temas de seguridad, con temas de hambruna, con temas de vulnerabilidad ambiental, con temas de gobernanza, ¿verdad? Entonces, también esas autonomías y esas libertades tienen que tener como límite esas realidades de país, esos referentes de problemas y necesidades prioritarias de la población. Y la otra razón de por qué planteamos una necesaria relectura de estas tres categorías es porque estamos enfrentando un escenario de fragmentación del poder en todos nuestros países. Es decir, prácticamente Honduras, Costa Rica, El Salvador, en los últimos 10 años tienen una emergencia, por ejemplo, de nuevos partidos políticos, de nuevos poderes. Nuestro Congreso Nacional, por primera vez en la historia republicana, tiene en el Congreso Nacional, ¿cuántas bancadas? Siete bancadas, ¿verdad? Y donde el partido de gobierno no tiene la mayoría absoluta, por lo menos para cierto tipo de leyes. Igual lo vimos en El Salvador, ¿verdad? Como un grupo guerrillero transformado en partido político, está ya en su segundo gobierno. Guatemala enfrenta situaciones similares, quizás Nicaragua se sale un poco de este escenario, pero la dinámica de fragmentación del poder también nos lleva a esta necesaria relectura de la autonomía, de la libertad académica, fundamentalmente. Un tercer punto es, tal vez, Judith hacía referencia a la discusión teórica en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se dio una en el 98 y la otra en el 2009. Pero yo quiero hacer referencia a la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y Caribe, ¿verdad? La llamada CRES, que son contenidos, diría yo, bastante diferentes de los de la Conferencia Mundial, y donde un tema central para América Latina y el Caribe, y lo trabajaron como integrados, es calidad, pertinencia y equidad. Creo que la conceptualización de pertinencia en la CRES difiere mucho de la de Lyon, que predominó en el debate en la Conferencia Mundial de París del 2009, y donde el planteamiento central es que debemos superar el riesgo de caer en un debate calidad versus equidad y versus pertinencia, que a veces se nos plantea, sobre todo desde el neoliberalismo, esa disyuntiva: o ganamos calidad, o ganamos equidad, o ganamos pertinencia, como que si fueran conceptos y prácticas antagónicas, siendo que por lo menos el planteamiento de las CRES fue: en América Latina tenemos que hacer un abordaje integrado, complementario, sinérgico de esas tres categorías, ¿verdad? Entonces, a veces nos preocupamos mucho, y creo que es válida la preocupación, por estar en los rankings, ¿verdad? En los rankings CIMADO. Creo que en el de Beijing todavía no aspiramos en Centroamérica, porque premios Nobel de la Paz sí tenemos, y de literatura, pero en medicina o en química todavía estamos muy distantes. Tal vez Costa Rica en unos 20 años podría llegar a tener
me atrevo a decir, pero el resto de... Entonces, la preocupación de la calidad es válida, pero calidad sin equidad, el vicerrector daba las estadísticas del país. Nosotros la cobertura de educación superior con las 20 universidades es de 15.7 de la población entre 18 y 24 años. Y es una cobertura que no se ha movido en 15 años, es decir, tenemos 15 años informando que esa es nuestra cobertura, aunque tenemos mayor número de universidades. Y el promedio en América Latina es de 34% de esa población entre 18 y 24 años, o sea, tenemos menos de la mitad del promedio de América Latina. Entonces hay un problema serio de equidad en el acceso, en la cobertura, y también, como no investigamos, como no generamos conocimiento, como no nos aproximamos al conocimiento autóctono que mencionaba Fernando, entonces también el tema de pertinencia es un desafío, ¿verdad? Pero el llamado desde el SUCA y el compromiso de los rectores del SUCA es un abordaje integrado y complementario y sinérgico de las tres categorías: calidad, pertinencia y equidad, porque de poco nos serviría aparecer en los rankings mundiales si no estamos gestionando conocimiento para los problemas colectivos y si no estamos mejorando estos índices de cobertura, de acceso, atendiendo necesidades especiales, teniendo políticas cada vez más incluyentes para la educación superior. Y finalizo con una reflexión tomada de Zoran Krupek. Zoran Krupek es un croata que con David Crocker ha trabajado muchísimo el tema de ética del desarrollo. Tuvimos la fortuna que fue el coordinador de nuestro doctorado en Ciencias Sociales aquí en la universidad durante algunos años antes de volver a Croacia, y él trabajó mucho sobre lo que llama la categoría de la composibilidad. Es decir, que el desarrollo, un futuro diferente, un bien común, una transformación social, solo es posible cuando lo hacemos con otros y otras. Y creo que en el caso de los temas de relevancia social, autonomía universitaria y libertad académica, yo traduciría, con permiso de mi profesor Zoran, con posibilidad a humildad académica. Es decir, lo que se planteaba en la primera reflexión, de que la humildad necesaria para entender que la universidad sola, encerrada en la cúpula de cristal que nos mostraba Judith, muy poco hará para continuar